Muy buenas tardes a todos los presentes. Secretario Osorio Chong, sea usted bienvenido al ejercicio de la República. La política no solo sirve para conciliar ideas y valores, sino que ayuda para que a través de la representación se puedan solucionar demandas de la ciudadanía de manera más eficiente a través del diálogo constructivo. Seguramente, señor secretario, usted reconoce estas palabras, no porque las haya dicho yo, sino porque las ha dicho usted hace unos minutos en su comparecencia. Permítame decirle que coincidimos con usted. La imposición del ejercicio del gobierno sobre los demás sería un acto de autoritarismo que en un país como el nuestro no debe de existir. Es, como usted mencionaba, solo soberbia pensar que el interés de unos cuantos puede anteponerse al bienestar de la mayoría. México, nuestro país, se ha constituido como una nación democrática bajo la lucha de muchos ciudadanos que, ya sea en las calles o a través de la letra, entendieron que el nuestro, es un país de inmensa riqueza, de amplios contrastes y donde todas las voces deben de ser escuchadas. Esta es la razón, señor secretario, que lo tiene a usted aquí y también a nosotros. Es el fruto de estas luchas que permitieron un sistema político electoral que, aunque magramente abierto y plural, permite que las voces de las mayorías relativas y las minorías que se convierten en mayorías a veces en las calles puedan expresarse a través de métodos institucionales y sobre todo pacíficos, lo que usted bien ha denominado como gobernabilidad democrática. Sin embargo, secretario, nos da la impresión y queremos preguntárselo abiertamente frente a la nación. Pareciera que actualmente estos esfuerzos se están echando por los suelos y en la soberbia de imponer se pretende llevar a cabo una reforma política o electoral regresiva, llevando de cómplices al acuerdo de unos cuantos. Se pretende afectar a la mayoría que se encuentra representado en el sistema de partidos políticos de este país, como usted mismo ya lo reconoció. Esto, señor secretario, causaría que solo quedaran expresiones limitadas y reducidas alrededor del poder que no representan o no representarían al verdadero México, a los ciudadanos de carne y hueso, que pagan impuestos, que trabajan y que tratan de vivir en este México que de verdad a veces no sabemos hacia dónde va. Es entonces que nos preguntamos, ¿por qué cerrar la respiración social tratando de apagar las voces de los ciudadanos o ciudadanos organizados que usted antes decía atendían, que pueden opinar igual o diferente a usted, pero que al final representan expresiones políticas vivas en México? Hacerlo, señor secretario, es regresar a la vieja historia de que ya no hay caminos para nadie para usar la política como vehículo para la convivencia. Es por eso que tenemos para usted solamente una pregunta en esta ocasión en el PT. ¿Por qué este gobierno aceptaría una reforma político-electoral regresiva que apagaría las voces de los diferentes, de las minorías, de los que no opinan igual a ustedes, aumentando un umbral de acceso a las representaciones políticas? ¿Y por qué aceptar centralizar las decisiones político-electorales, quitando la soberanía a los estados a través de un organismo como el Instituto Nacional de Elecciones? Permítame cerrar diciendo y haciendo una reflexión. Mientras las primeras reformas democráticas de este país que se hicieron en los 80s y 90s, en las que participaron muchos elementos de la izquierda, pero también algunos miembros de su partido que tenían una visión progresista, tenían el objetivo de incluir a todas las expresiones políticas de los ciudadanos, fueran minoritarias o no, la tan ya
mencionada gobernabilidad democrática, la reforma que hoy se pretende es evidente, da vuelta atrás a los principios democráticos de la construcción de este país y debe llevarse a cabo, señor secretario, llevaría a los ciudadanos no solamente a las calles y a las carpas a manifestarse, sino de vuelta a la montaña, porque cuando no hay cauce para el diálogo, la expresión ciudadana a través de la política, el Estado se aleja de sus ciudadanos y los obliga a enfrentarse a él. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, hasta por 3 minutos para dar respuesta. Diputada Lilia Aguilar, diputadas, diputados, con su autorización, señor presidente. Les he comentado lo que para el gobierno federal representa el pacto. Estamos convencidos que es un instrumento que le sirve al país, que no suple la responsabilidad ni la actuación, por supuesto, ni lo intenta, de las y los legisladores. Dentro del trabajo del pacto, con los partidos políticos que lo han signado, hemos venido trabajando en el análisis de lo que tiene más viabilidad, si se construye desde el pacto o incluso no se pone propuesta en la mesa para que pueda entonces ser solamente el trabajo que les corresponde por ley a los legisladores. Usted ha tocado 2 temas. Uno, el que refiere a la iniciativa presentada por el presidente, porque así se pactó en el pacto, así se acordó en el pacto. El que se hiciera la presentación, antes lo habían hecho 2 partidos políticos, y lo que se acordó es que al respecto de la energética fuera presentada por el presidente y que entonces dejáramos, más allá de un acuerdo interno en el pacto, pudiera ser analizada y discutida y en su caso aprobada o no por esta legislatura. Esto es el trabajo respecto a la propuesta, a la presentación de la iniciativa energética. Respecto a su pregunta, en lo electoral, si bien hay mesas que están trabajando, es un acuerdo al interior del pacto el que también se pueda discutir abiertamente sin necesariamente tener un acuerdo dentro de los integrantes de los partidos políticos en el representado. Lo que ha hecho el gobierno en la discusión que se está dando en la mesa es dejar abierta al acuerdo de los 3 partidos políticos y no poner en la mesa la nuestra. No defender la nuestra, quiero ser más claro y más prudente en el comentario. Porque si bien tenemos un parecer, lo que creemos es que este tema, el político electoral, solo debe de estar en la discusión y en las manos de los partidos políticos y de los legisladores, y no con la presentación o los planteamientos del gobierno federal. Creemos que este sí es un tema único de los partidos, porque es el que va a permitir el desarrollo de los próximos procesos electorales o del propio régimen, y que por eso incluye, y solamente es conveniente que incluya a los partidos políticos en su discusión. Por eso es que yo no le haré aquí comentarios al respecto de lo que se viene trabajando o de lo que han venido o no acordando. Lo que quiero decirles es que en este caso, en este tema, diputada, diputados, se ha dejado a que sea la discusión de los partidos políticos y la determinación de ellos. Y algo que se discutió, esto no me lo preguntó, pero déjenme comentarles. Cuando se planteó el pacto, yo estuve en esas discusiones, ¿por qué no se puso en la mesa como primer punto el tema político electoral? Hay una razón en la que coincidimos todos, porque siempre, o casi siempre, en los acuerdos o pactos signados en este país, siempre el primer tema que se ponía es el político electoral. Y resulta que ese es el que menos a veces le interesa a la sociedad, porque entonces después se dejaba, no digo que no es importante, lo quiero referir con puntualidad, siempre se dejaba lo que le conviene, le interesa a la gente para su bienestar al final. Habíamos decidido entonces primero abordar el tema
de lo que es para la gente y después lo que es para el interés político y de los partidos políticos. Gracias por su atención. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra diputada Aguilar Gil para ejercer el derecho de réplica hasta por 3 minutos. Señor secretario, yo agradezco la generosidad de su respuesta, que no sé si fue respuesta, porque simplemente me dijo que no iba a hablar al respecto, pero yo le comentaría lo siguiente, en relación a lo que usted mismo ha dicho en esta tribuna que se encuentra al lado izquierdo, que siempre es un lado mejor de esta sala. Esperemos que, como usted dice, el pacto no supla al legislativo. Yo le diría, esperemos entonces en relación a su respuesta, que tampoco supla al ejecutivo. Porque, dado lo que usted me ha respondido, creo, y se lo dejo como un reto en positivo, señor secretario, que la secretaría que usted encabeza, que se debe de encargar de los asuntos de la política interior, asuma su responsabilidad y haciendo referencia precisamente a estas reformas de los 80s y 90s que construyeron la base democrática de este país y que, insisto, hacen que usted y nosotros estemos aquí, que entonces en este ánimo democrático y de apertura instalemos una mesa plural de discusión, donde no esté incluidos solamente los pactistas, sino los pactistas, los gobernadores, para saber qué opinan del asunto federal y todas aquellas fuerzas políticas vivas de este país que tengan algo que decir sobre esta reforma política, porque yo coincido con usted, el asunto político electoral no urge, entonces ¿qué prisa llevamos? Sobre el tema, esperaría que usted con generosidad pudiera responderme como lo ha hecho en otras ocasiones con otros diputados en una oportunidad. Y permítame utilizar el resto de mi tiempo solamente para hablar un poco de federalismo y por qué nos preocupa este tema. Precisamente esta reforma político-electoral viene a menguar el artículo 40 de esta Constitución política de nosotros, que marca no solamente el carácter federal de la organización política de nuestro país, sino que de manera muy clara dice que los estados serán soberanos en su organización interior. Y entonces a nosotros nos preocupa, y se lo dejamos de verdad con mucha honestidad para su análisis, ¿por qué tratar de eliminar a los órganos electorales internos? Estatales. ¿Por qué tratar de eliminar esta atribución y por qué dar este golpe a los estados en su soberanía si está ya marcado en la Constitución que así es como este país debe organizarse? No pensemos que la corrupción en los órganos electorales, ni locales ni en el federal, se irá solamente porque le cambiemos las siglas a unos institutos o porque eliminemos otros. No tendamos al autoritarismo ni al centralismo. Igualmente, permítanos hablar un poco de la ley de partidos políticos que se discute, y lo sabemos, como usted nos lo ha dicho, probablemente en el seno del pacto o no sabemos dónde, que viene a tratar de intervenir en la vida de los partidos políticos, pero más aún que viene a tratar de menguar, creo yo, en la pluralidad de la construcción de este país. Nosotros decimos, en el planteamiento democrático avancemos, no retrocesos. Ese sería nuestro consejo, nuestro planteamiento y nuestro posicionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, compañera diputada.